Ahí está, bueno. Vamos con cáncer de riñón. Bueno, otro tema epidemiológico importante para la patología oncológica. Piensen que los tumores genitourinarios en el riñón corresponde al tercer lugar luego de la próstata y de la vejiga. Es un tema, digamos, para los oncólogos importante, miren la cantidad de pacientes que mueren anualmente por enfermedad avanzada. En la Argentina es la 9ª causa de muerte por cáncer en varones y la 13ª en mujeres. Y los factores predisponentes, como muchos, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión y, dato importantísimo, el familiar en primer grado. Desde el punto de vista epidemiológico, hay dos tipos de carcinomas que pueden ocurrir en el riñón. Uno es la forma esporádica, que es la que vemos habitualmente, y después tenemos el contexto o los tumores que surgen en el contexto de enfermedades heredofamiliares. En general, la clínica, lo más frecuente, esto lo van a ver en semiología, es la hematuria, el síntoma más frecuente. A veces puede aparecer como un incidentaloma, es decir, que el paciente va por otro motivo a hacerse una ecografía y aparece esa masa en el riñón que todavía no ha dado ninguna sintomatología. Puede tener a veces síndromes paraneoplásicos y en la radiografía de tórax a veces aparece hasta un 50% de las metástasis, especialmente algunos tipos histológicos que ya vamos a ver. Es decir, que para algunos, así como tenemos el melanoma, el gran simulador y la histología de los diagnósticos, porque puede ser cualquier cosa, porque simula cualquier neoplasia, el tumor del riñón, el carcinoma riñón, se llama el gran simulador de los internistas, de los médicos clínicos. Entonces, como les comentaba, los esporádicos es el 95% y tenemos un 5% de tumores que son de herencia o de contexto familiar. Dentro de los esporádicos, hay que tener en cuenta que hay un gran porcentaje de tumores, por ejemplo, el carcinoma de células claras, que puede ocurrir en forma incidental, o puede estar asociado con un síndrome que se llama von Hippel-Lindau. Y que esto va a ocurrir muy frecuentemente en pacientes que tienen, los pacientes portadores von Hippel-Lindau van a tener una gran incidencia de carcinoma de células claras, entre otras neoplasias como hemangioblastomas cerebelosos, paragangliomas, etc. Los carcinomas papilares, que vamos a ver que hay varios subtipos, el tipo 1 y el tipo 2, algunos pueden tener sobreexpresión de este gen MET, que también lo hemos visto en pulmón, y otros están asociados con la deficiencia de una proteína, fumarato hidratasa, que forma parte del ciclo de Krebs. Y después hay otros tumores que también se pueden asociar en forma heredofamiliar al síndrome Birt-Hopf-Dubé, que se asocia a algunas alteraciones epiteliales en la piel, y que pueden presentar estos dos tumores, el carcinoma cromófobo y el oncocitoma. En términos generales hay que entender entonces que la mayoría ocurren en forma esporádica, pero que muchas veces pueden ser marcador de una enfermedad heredofamiliar, y en esos contextos uno tiene que ser, digamos, muy atento para sugerir el estudio genético de los pacientes cuando tienen la sospecha de un síndrome heredofamiliar. Históricamente, estos tumores habían sido clasificados en función de el origen de la célula que daba lugar a este tumor, y así este patólogo en el año 68 tuvo la gran picardía de poder haber hecho una clasificación en la que emparentaba los tipos histológicos básicos con el origen, es decir, si habían formas que tenían formas básicas, que parecían de células claras, otras que tenían un citoplasma más eosinófilo, que llamó cromofílicas, otras que parecían originarse en los túbulos contorneados proximales o distales, otras que estaban emparentadas o tenían microorganelas similares a los conductos colectores de Bellini de la médula del riñón, y los llamó carcinomas de los ductos colectores. Después había variantes eosinofílicas, algunas que tenían muchísima cantidad de mitocondrias, que eran las que veían por análisis de microscopía electrónica, y otras que tenían variantes más pleomórficas o de aspecto sarcomatoide. Y llamativamente esta clasificación con ciertas modificaciones es la que aún conservamos, siendo que fue una clasificación histórica basada en los datos de la microscopía electrónica. Y así, básicamente, también surgieron otras clasificaciones
Y podemos decir entonces que los tumores de riñón, pues, bueno, ahora vamos a ir hablando entonces de cada uno de estos, pero para que tengan en cuenta que tienen un origen diferente según sea el túbulo contorneo proximal o los conductos distales o los conductos colectores, con algunas alteraciones genéticas que vamos a ir hablando. Es importante, cuando uno mira la macro de un tumor renal, el aspecto macroscópico también nos va a decir mucho. Pero bueno, la apariencia de un tumor de riñón es bastante diversa. Podemos tener tumores, como tenemos en este caso, sólidos, amarillentos. Podemos tener áreas o tumores que ocupan parte de un polo del riñón o que se extienden al seno renal, y esto nos va a cambiar la estadificación. Tumores que son de color grisáceo, que tienen necrosis y hemorragia. Podemos tener tumores como tenemos acá, de apariencia quística. Podemos tener tumores de coloración parduzca con una cicatriz central. Todos estos tumores ya a priori la macroscopía nos permite presumir en diferentes tipos histológicos. Pero básicamente para que tengan en cuenta que el carcinoma de riñón puede adoptar muchísimos patrones macroscópicos. Y desde el punto de vista histológico y en relación a la frecuencia de estos tumores, hay que tener en cuenta que lo que vamos a ver hoy son los más frecuentes, porque hay muchísimas entidades, y básicamente los vamos a dividir en carcinoma de células claras, carcinomas papilares, carcinomas cromófobos y oncocitoma, como una entidad aparte que es una entidad benigna. Y esto un poco teniendo en cuenta que a la clasificación del 2016, y ya habían venido nuevas entidades, la clasificación del 2016 nos vino a complicar muchísimo la identificación de diferentes entidades, muchas de las cuales su definición hoy reposa sobre los datos moleculares. Así que nosotros vamos a basarnos todavía en la clasificación convencional, por eso les comentaba que vamos a ver estos casos y haremos algún comentario breve de algunas entidades que son importantes conocer. Con respecto a la incidencia, observen, cerca del 70% corresponden a carcinomas de células claras, tenemos un 20% que van a ser carcinomas papilares, un 7% que van a ser carcinomas cromófobos, y después va a haber otros tumores mucho menos frecuentes, carcinomas de los ductos colectores, carcinomas medulares y nuevas categorías que se engloban en la clasificación actual, que no vamos a ver porque además es bastante menos frecuente. Entonces, carcinoma de células claras es un tumor muy fácil de diagnosticar porque como desde el punto de vista macroscópico, en general forma esta masa amarillenta, lobulada, ¿sí? Siempre hay que mirar dónde, o la extensión del tumor macroscópicamente hacia dónde se extiende, y como su nombre lo indica, está constituido por células claras. Son células de amplio citoplasma que contienen glucógeno, que tienen un núcleo hipercromático y que a veces puede tener un nucleolo mayor o menor tamaño, que eso le va a dar el estadio citológico o el grado citológico, que es importante porque esto impacta también en la sobrevida. Pero desde el punto de vista, en términos generales, es un tumor que tiene este aspecto de células con amplio citoplasma pálido, tiene una apariencia compacta, puede tener estos ejes fibroconectivos vasculares y puede tener lesión en citogenética del cromosoma 3. Algunos dicen, bueno, es fácil acordarse porque el carcinoma de células claras tiene pérdida del cromosoma 3, es resistente a la quimioterapia y a la radioterapia, y en general el tratamiento es la cirugía. Como les comentaba antes, este tumor tiene estas características, pero también podemos tener dentro de un carcinoma de células claras áreas de quistificación, como tenemos acá, y áreas de necrosis. Cuando el tumor es quístico nos plantea el diferencial con otros tumores no carcinomas de células claras, ¿sí? Más imágenes, pero para que vean la gran diversidad morfológica que puede adoptar este tumor. Bueno, y acá un dato importante para tener en cuenta, que les comentaba que muchos de los carcinomas de células claras, especialmente con los que se diagnostican en pacientes jóvenes y en pacientes que tienen lesiones multifocales, están asociados con una alteración que involucra al complejo von Hippel-Lindau. Este complejo es un complejo proteico
que está mutado o puede estar delesionado y que participa en la regulación de las células y de la hipoxia, y es la que también le confiere al estroma peritumoral la capacidad de invadir, porque también modifica al factor vascular endotelial. ¿Qué pasa cuando hay una alteración de este complejo? Bueno, este complejo, este alelo que está heredado, que se muta, y el segundo que se puede delesionar, genera que este complejo se acumule, el HIF, y no pueda degradarse. Y eso hace entonces, por vía indirecta, la activación de un montón de vías de señalización que van a participar en la angiogénesis, en el transporte de glucosa y en la estimulación autocrimana que involucra al factor de crecimiento transformante alfa. ¿Y esto por qué es importante? Porque hoy hay el diseño de un montón de fármacos que pueden bloquear selectivamente el factor vascular endotelial o que pueden modificar el microambiente para alterar el transporte de la glucosa y demás. Es decir, toda esta alteración genética compleja se ve cuando hay una alteración de este gen von Hippel-Lindau, que es el responsable del carcinoma de células claras, el heredofamiliar. ¿Sí? Estas son otras de las alteraciones que pueden aparecer, otros tumores que pueden aparecer en el contexto de un von Hippel-Lindau, como los hemangioblastomas cerebelosos, angiomas retinianos, quistes pancreáticos, feocromocitomas. Bueno, es decir, hay una serie de datos tumorales genéticos que cuando uno es un médico clínico y suma todo esto y ve a un paciente que es una paciente que tiene un tumor de riñón, es una paciente joven que tiene 20 años y que además viene a consultar porque en su historia clínica tiene además angiomas y tiene un quiste pancreático, bueno, son todos datos o señales de alarma para que uno sea quien vaya a comandar esa consulta heredofamiliar. Eso es muy importante y el patólogo tiene mucha responsabilidad en esto, y el médico clínico que ve a un paciente joven portador de un tumor de riñón también esto tiene que darle una pauta de alarma para sugerir la investigación del von Hippel-Lindau. Estos son otros tumores que se han modificado en la clasificación tradicional, pero bueno, para que vean la gran diversidad, vamos a tratar de ser lo más escuetos posibles. Y si bien tenemos el carcinoma de células claras, es el prototipo de un tumor que es generalmente sólido, hay otros tumores, y el mismo carcinoma de células claras puede generar apariencias quísticas. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces el diagnóstico diferencial se plantea con otros tumores que pueden ser quísticos, como el carcinoma multiquístico de células claras, del que después vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, la quistificación puede ser parte del tumor, como componente quístico de un tumor, puede ser que el tumor esté pegado en la pared del quiste y sea un tumor unilocular, o puede ser propio de la quistificación propia a partir de la necrosis del tumor. ¿Sí? Entonces, la quistificación es otro evento que puede ocurrir. Y como hablamos de quistificación o tumores quísticos, hay un tumor que es parecidísimo al carcinoma de células claras. De hecho, es un tumor que tiene las mismas características citológicas, que tiene células de apariencia clara, y que fue descrito en el año 2004, que se llamó carcinoma multiquístico renal de células claras. Después sufrió una leve modificación en su terminología, porque realmente es un tumor de muy bajo grado y que la resección es curativa, no tiene chance de metástasis ni de progresión, y que está constituido, el aspecto macroscópico es el de una lesión quística o multiquística, como tenemos aquí, y que el tumor va a estar tapizado, todos estos quistes, por estas celulitas claras, sin conformar una verdadera masa tumoral. Por eso esa es la diferencia que habría entre un carcinoma de células claras que se quistifica, donde hay un nódulo tumoral, y un carcinoma o una neoplasia renal multiquística de células claras, donde los quistes no se ven quistes y no se ve una verdadera masa tumoral, y el revestimiento va a estar dado por estas mismas células claras, ¿sí? Las mismas que revisten o que conforman el carcinoma de células claras. Con respecto al segundo tumor en incidencia, que es el carcinoma renal papilar, ya ustedes vienen súper cancheros con el concepto de una neoplasia papilar, que tiene macroscópicamente este aspecto así
coliforme, como una coliflor, papiliforme, ¿sí?, en algún sector, o que conforma estas papilas que a veces se pueden fusionar, observen que estos núcleos se traducen en papilas más o menos delicadas que van a tener estos núcleos hipercromáticos, algunos pueden tener mayor cantidad de tipía citológica, citoplasma eosinófilo, y aquí vamos a entrar en la discusión de que hay dos variantes de carcinoma papilar. Lo importante es que cuando uno ve una lesión papilar, primero sepa que es un tumor sumamente complejo desde el punto de vista citogenético, porque puede tener varias alteraciones citogenéticas, como las trisomías, como ven acá, pero algunos de ellos pueden estar asociados también con un síndrome heredofamiliar. Y aquí les voy a hablar del carcinoma papilar tipo 1, que es el carcinoma esporádico, el tipo 1, que está constituido por estas papilas que tienen los núcleos hipercromáticos, ven nuevamente las papilas, pero que aquí tenemos un dato significativo que nos ayuda a hacer el diagnóstico, que es la presencia. ¿Alguien se da cuenta qué es esto? Estas células que están en el estroma y que distienden el estroma de la vellosidad. Quizás es una pregunta finita, pero bueno, quizás alguien se anima a decir qué tipo de células son estas. Y acá lo dice además. Son histiocitos espumosos. La presencia de estos histiocitos espumosos que distienden el estroma vellositario, ¿sí?, me dan la pauta de que estoy en presencia de un carcinoma papilar tipo 1. ¿Sí? Ayuda mucho al diagnóstico de esta entidad. Y las células que revisten estas papilas son con poca tipía citológica, por eso se los llama tumores de bajo grado, ¿sí? Ocasionalmente, como en todo tumor papilar, puede haber cuerpos de samoma, que se acuerdan que era la amputación de la punta de la papila sobre la que a veces se depositan sales de calcio. Entonces, en tumor papilar se puede ver cuerpos de samoma. Ahora, ¿qué pasa con el carcinoma papilar tipo 1, pero si lo veo en el contexto de una enfermedad hereditaria? Bueno, estos carcinomas papilares tipo 1, cuando, como todo contexto heredofamiliar, me los sospecho cuando tengo múltiples lesiones, como tengo acá. ¿Sí? Si bien el carcinoma papilar convencional o esporádico también puede tener múltiples lesiones, por eso hay que tener en cuenta cuando veo un carcinoma papilar tipo 1 si es una forma hereditaria o si es una forma relacionada a la alteración del proto-oncogen c-MET, ¿sí? Que esto también le va a conferir sobrevida, ventaja de invasión, se suman mayores alteraciones genéticas, son bilaterales y son múltiples, pero en general esta alteración genética es de evolución indolente, es decir, que no tiene una connotación tan significativa si yo paso por alto, porque de hecho es muy difícil diferenciar cuando estoy en presencia de un carcinoma papilar tipo 1 hereditario o esporádico, y por otro lado son tumores en general de bajo grado, ¿sí? La evolución es indolente. La sospecha de que sea hereditario es la multifocalidad y la bilateralidad del tumor. El carcinoma papilar tipo 2, por el contrario, es un tumor que tiene otras características citológicas y arquitecturales. Como ven acá, es un tumor que también tiene un eje conectivo vascular, pero tiene el revestimiento de estas papilas está dado por células que tienen mayor atipía citológica, es decir, que son de mayor grado nuclear y tienen un citoplasma más eosinófilo, ¿sí? En este contexto, los carcinomas papilares tipo 2, algunos de ellos están asociados a una mutación germinal en el gen de la fumarato hidratasa que participa en el ciclo de Krebs. Estos pacientes están a veces enmarcados en el contexto de las leiomiomatosis familiares y por eso tienen mayor riesgo de generar leiomiomas cutáneos y uterinos. Entonces, en este contexto, cuando yo tengo un paciente que tiene antecedente de un leiomioma cutáneo, leiomiomas uterinos, es un paciente joven y nuevamente excede las características, o sea, tengo datos clínicos que me exceden para pensar en un carcinoma papilar tipo 2, puedo sospechar
la deficiencia de esta fumarate y que esté en el contexto clínico de un paciente con una leiomyomatosis. Y el impacto pronóstico de esto es sumamente significativo porque estos pacientes tienen, este tumor tiene un comportamiento agresivo y fatal en este contexto clínico. Aquí tenemos que además de tener la morfología de un carcinoma papilar tipo 2 convencional, como les mostraba antes, algunos pueden tener un patrón más acinar con este material amorfo en su interior, es decir, más un patrón más tubular, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que pueden estar o no en el contexto de una leiomyomatosis familiar. Por eso es importante la pesquisa y conocer otros datos clínico-epidemiológicos del paciente que estamos evaluando. Carcinoma cromófobo, este es el que le seguiría en frecuencia y un poco es interesante conocer la macroscopía de estos tumores porque son tumores que, a diferencia de lo que ocurre con el carcinoma papilar o el carcinoma de células claras, o inclusive el carcinoma multiquístico renal de células claras, este tumor es un tumor bien circunscripto que puede tener una pseudocápsula y que tiene este color parduzco, café con leche o un color pardo clarito, y que además puede tener un área de fibrosis central como se ve acá. Es decir que macroscópicamente uno lo sospecha ya cuando está haciendo la macro. Y desde el punto de vista citológico, ¿a qué se parece? Algo que parece un carcinoma de células claras, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que vemos? Que estos núcleos son irregulares y tienen un halo claro perinuclear, se parecen a los coilocitos en cierto aspecto, ¿sí? Acá, como ven, núcleos irregulares con ese halito claro. A veces hay variantes, no tanto de células claras, porque de hecho el carcinoma, más que células claras, tiene una coloración eosinófila, pero hay algunos que simulan el carcinoma de células claras, con quien hay que hacer un diferencial cuando no tenemos mucha certeza de qué tipo histológico estamos viendo, o con los oncocitomas, que a veces los carcinomas cromófobos pueden tener variantes eosinofílicas, como es en este caso, y hay que hacer diferenciar con otras neoplasias que tienen un citoplasma muy eosinófilo y denso, que es el oncocitoma renal, ¿sí? Que es una neoplasia benigna, pero bueno, a veces genera cierta dificultad. Entonces el carcinoma cromófobo, como moraleja, tiene este aspecto de ser una neoplasia que tiene un núcleo hipercromático retraído, que tiene este halito claro y que a veces simula imagen de coilocito. Acá tienen más imágenes, los núcleos pueden ser irregulares, tienen vasos gruesos y a veces utilizamos, esto la verdad que se utilizaba previo a la inmunistoquímica, pero el hierro coloidal es una técnica histoquímica. Anótenla porque, bueno, uno nunca sabe cuándo pueden hacer una pregunta de estas características, pero esto es bastante conocido, que el carcinoma de células cromófobas marcan con el hierro coloidal. Hoy tenemos alguna inmunistoquímica, que si bien no sirve una sola, sino en el contexto con otros diagnósticos diferenciales, podemos tener, por ejemplo, una queratina 7 que va positiva en el carcinoma cromófobo, un CD10, como vemos acá, que puede ser positivo focal. En general, la inmunistoquímica en toda la patología oncológica renal tiene una utilidad muy escasa. Lo utilizamos, las técnicas inmunistoquímicas, cuando estamos en el contexto de un paciente diseminado o un carcinoma de origen desconocido. Como les comentaba, muchas veces la presentación clínica de un tumor renal es la metástasis, y a veces la primera manifestación de su tumor renal puede ser la aparición de una adenopatía, ¿sí? O la aparición de un nódulo pulmonar. Ese nódulo se extrae y hay que hacer un amplio panel para determinar cuál es la técnica de inmunomarcación y si esto es compatible con un origen renal. Entonces, en ese sentido, sí cobra importancia la inmunistoquímica. Y con esto les quiero comentar que el PAX8, que es otro factor de transcripción que marca el núcleo, que no tengo ninguna célula, ninguna foto, pero es parecido en su forma de expresión al TTF1 porque es un factor de transcripción que marca los núcleos y que va a marcar todos los tumores renales independientemente de cuál sea su subtipo o cuál sea la subclasificación de ese riñón. Así que el PAX8 es como un anticuerpo hermoso y muy útil para hacer el diagnóstico y muy fácil de interpretar, para hacer el diagnóstico de un tumor de origen desconocido. Cuando nos da PAX8,
en un contexto clínico, porque también marca, no es exclusivo del tumor de riñón, pero sepan que en este contexto nos ayuda muchísimo a un tumor de riñón. Carcinoma de los conductos colectores de Bellini, si vamos a la clasificación antigua, Tornes, que era el que había determinado el origen de este tumor a través de los hallazgos que encontraba y la relación que tenía con la microscopía electrónica con los túbulos colectores. Bueno, hoy este tumor se sigue sabiendo que su origen es a partir de la médula adrenal, con lo cual el tumor lo vamos a ver con estas características, un tumor ubicado con un crecimiento predominantemente en la médula, ya no va a ser un tumor polar como veíamos en los anteriores, y desde el punto de vista histológico es un tumor que tiene un patrón tubular. Pero por definición, cuando uno hace un diagnóstico, y de aquí el impacto que uno le pone al diagnóstico cada vez que uno hace el diagnóstico de un carcinoma de los conductos colectores, tiene que saber que está haciendo el diagnóstico de un tumor altamente agresivo, altamente resistente a los tratamientos y que va a tener una altísima mortalidad, ¿sí? 40% hace metástasis en la presentación y observen la corta sobrevida que tienen a los 5 años. Desde el punto de vista morfológico, no es un tumor sólido, es un tumor más bien tubular, es decir, que nos recuerdan un adenocarcinoma. ¿Ven? Que lo miramos así y parecen formar tubitos, túbulos o estructuras tubulares. A veces pueden ser más sólidos o pueden formar cordones, pero tienen la característica, además de tener un estroma fibroso, denso, y el dato más significativo entonces va a ser el patrón arquitectural y la ubicación que tiene en el riñón. Hay algunos anticuerpos, pero son poco útiles para hacer el diagnóstico de carcinoma de los ductos colectores, que es más bien de tipo morfológico. ¿Cuáles son de todos estos tumores que hemos visto y en general de todos los tumores de riñón los factores pronósticos más significativos anatomopatológicos? Bueno, uno va a ser el estadio patológico, es decir, el tamaño del tumor y ver dónde está ubicado y la extensión que tiene el tumor, si tiene tantos centímetros, 4 más, menos o más de 4 centímetros, si está ubicado en un polo del riñón o si está invadiendo el seno renal, porque eso lo sitúa en un estadio 3, es decir, evaluar, muy importante la valoración macroscópica, porque la valoración macroscópica ya nos puede dar datos de lo que vamos a ver en la histología y datos del estadio patológico. Después el grado nuclear, que esto vamos a hablar ahora, la invasión de la vena renal, la presencia o no, y otra vez aparece este señor sarcomatoide para un tumor que todo lo que sea sarcomatoide con un tumor epitelial le da una connotación mucho más agresiva y más resistente al tratamiento. La presencia o no de células rhabdoides, y esto también le da una nueva connotación, esto es reciente, también una nueva interpretación que tenemos que hacer del componente rhabdoide en un tumor de riñón, y la presencia de necrosis. Todos estos valores, todos estos datos sirven para hablar de factores pronósticos. Y esta señora, que en su época estaba en el año 82, se ve que estaba muy aburrida, la habrán mandado castigada a ver nada más que tumores de riñón, y estaba aburrida y empezó a mirar que había tumores de riñón que tenían estas características, núcleos, hablando de las células claras, ¿no? Que fueron la serie que ella evaluó. Había algunos que tenían núcleos hipercromáticos, que no se les veía el nucleolo, otros que tenían un núcleo más agrandado y que podía aparecer un nucleolito pequeño, apenas imperceptible, otro que se veía ya en el panorámico la presencia de un nucleolo, y otro que realmente tenía gran pleomorfismo. Bueno, esto le dio a esta doctora, que se ve que se aburrió tanto que después se dedicó a la patología ginecológica y a las placentas y nunca más vio un riñón. Ella fue la que hizo la clasificación de la gradación nuclear de los carcinomas de células renales, y a la que se le dio el nombre de clasificación de Fuhrman, ¿sí? Tomando el apellido de ella. Entonces decidió que los carcinomas grado 1 eran justamente los que no se les veía el Fuhrman 1, que nosotros llamábamos hasta hace muy poquito, Fuhrman 1 no tenía nucleolo, Fuhrman 2 tenía una leve irregularidad nuclear, que el nucleolo no era perceptible en el panorámico, pero que si uno se acercaba lo podía ver más. En el grado 3 ya tenía un tamaño definido en micrones el nucleolo y se podía ver en el panorámico, y ya en el grado 4 el extremo pleomorfismo, ¿sí? Ahí está la señora Fuhrman. Acá está con las imágenes de Fuhrman 1 y Fuhrman 4, ¿sí? Con las cosas que les he comentado.
La clasificación Hu y Sub hizo una leve modificación, pero bueno, en realidad hablamos de lo mismo, pero ahora ya no le ponemos Fuhrman, sino que se divorciaron de Fuhrman y lo llamamos grado nuclear Hu y Sub, que es el consenso que se generó entre la Hu y la Asociación Internacional de los urólogos y los uropatólogos. Entonces, si no vemos nucleolo, vamos a decir grado 1, si vemos un nucleolo pequeño, va a decir grado Hu2, nucleolo prominente, grado 3, y cuando vemos este grado de gran pleomorfismo, en algunas veces con un componente sarcomatoide, una diferenciación rhabdoide, lo vamos a llamar grado 4. Así que a Fuhrman la dejamos de lado y lo llamamos entonces grado Hu y Sub 1 a 4. Componente sarcomatoide. Esto es una alteración, y esto tiene que ver con la desdiferenciación de uno de los clones del tumor, cualquiera sea ellos, puede ocurrir en el carcinoma de células claras, en el carcinoma de los ductos colectores, en un carcinoma papilar. Cualquiera de estos tumores pueden tener esto que es un evento muy temido, que es la transformación sarcomatoide. En general, cuando uno ve un tumor o una transformación sarcomatoide de un carcinoma de células claras, una transformación sarcomatoide de los conductos colectores, bueno, esto le va a dar la pauta de que va a ser tumores agresivos. Son tumores en general que se ven, que ya son grandes en la macroscopía, van a tener esta superficie carnosa, parecida a los sarcomas, y en la histología vamos a ver un tumor bifásico. Nuevamente, parecido a lo que hablábamos con la vejiga, la combinación de su componente epitelial y la combinación de elementos más parecidos al sarcoma. Y después aparece este concepto de diferenciación rhabdoide, que no es la presencia de un rhabdomiosarcoma en el riñón, sino que las células estas muestran la desdiferenciación de cualquier tumor, y que la presencia de estas células que se desdiferencian y adoptan este patrón, o estas células que tienen morfología rhabdoide, por eso simulan ser un rhabdomioblastos, pero no lo son, esto me habla también de una agresión. Hola Erika, ¿sabes que se cortó el audio? ¿Me escuchan o no? Ahora sí, ¿No? ahí sí. Ah, ok. Sí, ahora sí. Entonces, aquí les mostraba entonces cómo baja la sobrevida rápidamente en el mismo estadio clínico de un carcinoma a un carcinoma sarcomatoide. Y este es el aspecto morfológico, idéntico que lo que veíamos en la vejiga, idéntico a lo que pueden ver en órganos ginecológicos, presencias de embolia, que es otro evento que ocurre frecuentemente en los carcinomas sarcomatoides de riñón. Estadio clínico, como les decía, entonces uno de los parámetros importantísimos a la hora de valorar es el grado, el estadio clínico, y esta es la imagen de un tumor, a ver, que en función de cuál sea la extensión que tiene este tumor, lo vamos a llamar T3A si invade el seno renal, T3A si invade el tejido adiposo perirrenal, o si invade el seno renal, T4 cuando invade la glándula adrenal, o cuando hay una metástasis discontinua. Es decir, que ya desde el punto de vista de la macroscopía podemos hablar del estadio patológico del tumor. Después tenemos que ver el tipo histológico, después tenemos que ver el grado de Fuhrman, o lo que ahora llamamos grado Hu y Sub, y después tenemos que ver si tiene o no tiene componente sarcomatoide. Esta es la estadificación, que esta la pueden leer de cualquier lado,
Y pasamos entonces a uno de los simuladores del carcinoma cromófobo que les comentaba recién, que es el oncocitoma renal. Este es un tumor también infrecuente, tiene una clínica y una radiología idéntica a prácticamente un carcinoma de células cromófobos, y desde el punto de vista citológico puede tener un citoplasma eosinófilo muy pero muy parecido, muy denso a la variante eosinofílica de un carcinoma de células cromófobos. Por eso el diagnóstico más importante de un oncocitoma es un carcinoma de células cromófobas variante eosinofílica. La diferencia es que estos tumores son excelentes, tienen excelente pronóstico. Acá tenemos la imagen macroscópica de un tumor también parcialmente encapsulado, que también tiene esta imagen de fibrosis blanquecina o cicatriz blanquecina, que también la podemos encontrar a veces en los carcinomas cromófobos, bien circunscripto. Y aquí tienen la imagen histológica, que está dada por la presencia de este citoplasma granular denso, muy eosinófilo, que contiene muchísimas mitocondrias, ¿sí? Así como veían las carcinomas, las sedes de Hürtel en la tiroides, bueno, acá también es un tumor que es muy rico en mitocondrias. Por eso se le da ese aspecto tan granular y eosinófilo en el citoplasma. Observen que a diferencia del carcinoma cromófobo no tiene estos halitos claros ni este aspecto coilocitótico como tiene el carcinoma de células cromófobos, pero hay que tener en cuenta que hay una variante eosinofílica que puede confundirse. Más formas macroscópicas, más imágenes histológicas de lo mismo, el citoplasma bien denso y bien eosinófilo. Y aquí les muestro de los que hemos visto más, que son los que en general se ven más frecuentemente, el valor de la inmunistoquímica. Fíjense, puede ser focal, difusa, o sea, la usamos en forma muy racional y tiene realmente valor relativo, excepto, como les comentaba, por ejemplo, lo podríamos utilizar, o le podríamos dar un valor, cierto valor, en el carcinoma cromófobo y el oncocitoma, y acá observen cómo nos sirve la marcación citoqueratina 7 para el carcinoma cromófobo, que prácticamente es negativa, es muy raro que dé un carcinoma, un oncocitoma la queratina 7, y el CD117, que seguramente lo han visto para los tumores del estroma gastrointestinal, que acá aparece de nuevo, como una marcación difusa y membranosa en el carcinoma de células cromófobas, y negativo, y también puede dar citoplasmático y difuso, pero en este caso es membranosa. O sea, tiene una importancia, pero la importancia del empleo de la inmunistoquímica en la diferenciación entre tumores es relativa. Angiomiolipoma. Este tumor es fácil de identificar y fácil de diagnosticar porque tiene, como su nombre lo indica, los tres componentes. Tiene angio, tiene vasos, tiene tejido adiposo y tiene músculo, ¿sí? Y, dato interesantísimo, que el 50% de los tumores de los angiomiolipomas están asociados a este síndrome que se llama esclerosis tuberosa, que además tienen adenomas sebáceos, tienen manifestaciones neurológicas, a veces tienen alteraciones mentales significativas, pero bueno, estos pacientes son más propensos a desarrollar angiomiolipomas, y siempre lo mismo. En el contexto de enfermedades hereditarias, los tumores tienden a ser múltiples y bilaterales. Teniendo en cuenta que es benigno, tiene grasa, músculo y vasos, son esporádicos en el 50% y esclerosis tuberosa en el 50% con los datos que les había comentado. Importante saber que acá estos tumores pertenecen al espectro de lo que los patólogos han llamado tumores miomelanocíticos, o el grupo de los tumores de los pecomas, que son tumores que expresan aberrantemente marcadores melánicos. Por eso acá el HMB45, que ustedes lo conocerán relacionado a los marcadores melánicos, igual que el enmelaná, se puede ver en este tumor, ¿sí? La actina lisa, porque va a marcar el músculo liso, obviamente, que forma parte de este tumor, pero como dato significativo, especialmente en las formas más atípicas o en las transformaciones sarcomatoides que a veces puede hacer este tumor, la utilización de HMB45 nos puede ayudar para hacer el diagnóstico. Bueno, este es el aspecto morfológico: vaso,
músculo, formando fascículos y tejido adiposo. A veces alguno de estos componentes puede predominar sobre otro y a veces hay que ir a buscarlo, el componente fusocelular o el componente adiposítico. Pero en general se encuentran los tres y es fácil hacer el diagnóstico. Pero recordar que está asociado a la esclerosis tuberosa. Tumor de Wilms. Este es el capítulo que corresponde a tumores de patología pediátrica. Nosotros en el instituto estos tumores no los vemos, existen también tumores de Wilms del adulto, pero hay que tener en cuenta que esto, también llamado nefroblastoma, es el tumor más frecuente del tracto urinario en los niños, así que léanlo bien porque es una patología muy frecuente que seguramente tanto para los que hagan pediatría o para los que les guste la patología pediátrica van a encontrar varios pacientes portadores de este tumor, especialmente cuando se encuentren en pacientes que aproximadamente tienen 3 años con una masa voluminosa abdominal, ¿sí? O sea que esto hay que pensarlo en todos los pacientitos que presentan, que se dan en este grupo etario, que tienen una gran masa abdominal. Estos tumores de Wilms, también pueden estar asociados a alteraciones o a mutaciones que involucran el gen WT1, ¿sí? También pueden estar alteradas, como son tumores muchas veces congénitos, alteraciones embriológicas que tienen que ver con los cierres de los brotes urogenitales, y estos son los otros síndromes complejos con los cuales están asociados: Ward, Dennis-Drash y Beckwith-Wiedemann. O sea que es un tumor bastante complejo. Desde el punto de vista histológico tenemos que tener para hacer el diagnóstico 3 componentes fundamentales. Uno es el componente que lo llamamos blastemal, que esto es porque desde el punto de vista histológico remeda el blastema indiferenciado primitivo embrionario, que se va a ver desde el punto de vista histológico como células indiferenciadas redondas y azules. Después vamos a tener un componente estromal, que va a ser un componente estromal más laxo, ¿sí? Puede ser un componente fusocelular o mixoide, y después vamos a tener un componente epitelial que va a remediar los glomérulos renales antes del estadio 12 del desarrollo embriológico. Es decir, estos 3 componentes son fundamentales para hacer el diagnóstico del tumor de Wilms. No voy a hablar de las características de anaplasia, que estos tumores de Wilms, hay un montón de factores pronósticos que determinan mayor o menor agresividad del tumor de Wilms. Eso ustedes lo leen, por favor, porque son datos importantes. Para ir cerrando, quería comentarles que, una de las nuevas entidades que surgieron a partir de la clasificación de la WHO del 2016, observen cómo el carcinoma que les comentaba, carcinoma de células claras multiquístico, ahora se llama neoplasia de bajo potencial de malignidad multiquística, pero es lo mismo, tiene excelente pronóstico. Y después hay otras que están asociadas con alteraciones genéticas complejas que involucran al cromosoma X y que a veces tienen marcación específica con algunas de estas proteínas, porque tienen alteraciones y translocaciones específicas, pero bueno, simplemente para que tengan en cuenta que estamos cada vez conociendo más de los datos moleculares, no solamente de patología de pulmón como hemos visto, sino patología renal. Esta es una de las últimas clasificaciones que nos viene a complicar y hacer obligarnos a incorporar herramientas moleculares y a pensar en todos los diferenciales de todas estas entidades. Inclusive, fíjense que hay un carcinoma oncocítico renal que ocurre después de un neuroblastoma, o hay carcinomas que tienen un patrón de tipo aspecto similar al de la tiroides, o hay un carcinoma. Entonces, les mostraba acá esta proliferación de aspecto papilar que tiene este revestimiento con los núcleos hipercromáticos y este estroma con los histiocitos espumosos que nos da la pauta que es un carcinoma papilar de tipo 1. ¿Sí? Acuérdense que el más jodido es el tipo 2 porque es el que puede estar asociado en el contexto de deficiencia de fumarato-hidrasa a la leiomyomatosis uterina. ¿Sí? Son pacientes con un comportamiento agresivo. Así que cuando uno
hace un diagnóstico de un carcinoma papilar tipo 2, lo tiene que pensar muy bien y buscar, hacer la pesquisa de que no estemos en presencia de alguna de estas alteraciones heredofamiliares. Y este otro, que también es de ayer, son diagnósticos de ayer, tumor bien circunscripto, de color parduzco, que puede tener una cicatriz fibrosa, y les muestro que es un tumor, no sé si alguien lo quiere describir o si alguien ya tiene idea de qué se trata. O si le llama la atención el citoplasma, si la clave diagnóstica está en el citoplasma. Es bien eosinófilo, ¿no? Muy bien, bien eosinófilo. Los núcleos son tranquilitos, hipercromáticos. ¿Tienen halo claro? No. No. Tiene un citoplasma bien denso y eosinófilo. ¿Por qué debe ser? ¿Por qué decíamos que tenía este citoplasma tan eosinófilo? ¿La presencia de qué cosa? Por las mitocondrias. Muy bien. Entonces, ¿qué tumor será? Un oncocitoma benigno. Un oncocitoma, muy bien. El diagnóstico diferencial más importante de este, ¿cuál será? El El cromófobo. cromófobo. El cromófobo, pero la variante eosinofílica, que acuérdense que además de tener citoplasma eosinófilo, tiene el halito claro y puede tener esa imagen de pseudocoilocitos. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Ha sido una tarde intensa. Lean el Robbins, a ver cosas que no están, otras cosas que omití decirles para no hacer eterna la clase. ¿Alguna pregunta? Quizás las preguntas vengan después de que lean bien. Tumores de vejiga y de riñón. Pero bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Fer, ¿querés hacer algún comentario? O Gaby. No, perfecto, Erika. La verdad hiciste un recorrido exhaustivo por toda la patología urológica. Cualquier duda que pueda surgir, está el Classroom para las consultas. O el lunes que viene, con los alumnos de la cátedra, nos volvemos a juntar para completar con próstata y testículo. No sé si en el alemán ustedes están con otro programa, están yendo a la par. Si les sirve también la podemos fusionar. Pero no, con respecto a riñón y vejiga creo que ya está más que completo. Después voy a chequear cómo está el Robbins en este tema, la 9ª edición, a ver si hay alguna discrepancia, pero en principio todo lo que dijiste coincide también con lo que subió el profesor Lago este fin de semana, así que creo que cierra todo. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si Gabriel, ¿querés hacer algún comentario? Los chicos del alemán creo que tienen pendiente la clase de próstata. ¿Estás ahí, Gaby? Ya se pegó un tiro. Sí, estoy acá. Bueno. ¿Querés que juntemos la clase de la próxima semana o querés hacer algún comentario con respecto a esto? No, esta la vamos a armar para subirla para los que no pudieron escucharla y la podemos compartir también, obviamente, con Fernando, todo el grupo de Rofo. Y no, después vamos a subirles clases de uro para terminar el tema duro de lo que es próstata y testículo. Sí, ya están subidas clases de mama y la de ovario quedó sin audio, que la vamos a subir bien después. ¿Está? Bueno, ok. Muy bien. Bueno, chicos, cualquier consulta, bueno, nos hablamos por mail o le comentan a sus jefes o hacemos un repaso como ustedes quieran. Nos vemos la próxima clase que me toca a mí con ustedes, que creo que la de linfomas. Y bueno, mucha suerte, estudien y cuídense. Bueno, muchas gracias, gracias. Erika. Bueno, muchas gracias.
Adiós. Gracias. Pronto. Gracias. Gracias, hasta luego.